Un saludo para todos, bendiciones. Venimos esta mañana con una pregunta muy profunda para los que somos seguidores de Cristo. Pregunto, ¿cómo podemos nosotros los cristianos comprender la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros somos oidores del llamado que el Señor nos hace a través de su palabra? Bueno, aquí hay mucho que pudiéramos tocar. Vamos a llevarnos a un punto importante de la vida del apóstol Pablo. Quédate unos minutos porque este tema nos conlleva a todos los que queremos comprender el plan de Dios para nuestra vida y para nuestro peregrinaje en la vida terrenal con Él. Cuando Ananías fue llamado a poner sus manos sobre la conversión que estaba teniendo Saulo, el Señor le dice directamente a él, porque yo le mostraré cuánto les es necesario, en este caso para Pablo, padecer por mi nombre. Ahí hay un llamado. Y yo como cristiana y tú como cristiano también nos ubicamos en el llamado que el Señor nos hace. Porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pasar sufrimiento por causa de su nombre, por causa del Todopoderoso. Así que esto nos está confrontando porque diariamente nosotros estamos tomando decisiones. Ahora, ¿cuál es la profundidad que toma la voluntad de Dios en nuestra vida? Bueno, a lo largo de la palabra, el Señor nos revela testimonios de diferentes personas. Me refiero a la vida del apóstol Pablo, el sufrimiento que pasó el apóstol Juan, las dificultades y el dolor que pasó José, hasta llegar al propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Hay muchas situaciones que el Señor va a orquestar a nuestro favor, a través del sufrimiento y que nosotros en la experiencia cristiana nos cuesta comprender. ¿Cuál es el punto clave realmente? Nosotros muchas veces se nubla nuestro conocimiento sobre cuál es la decisión que yo debo de tomar, qué es lo que le agrada al Señor. ¿Será que hago esto? ¿Será que tomo este trabajo? ¿Me siento presionado en esta área de mi vida? ¿Prefiero abandonarlo? Todos hemos pasado por estas situaciones. Hay un punto súper importante y es el conocimiento de su palabra. Dejemos en la medida de lo posible de dejar que otra persona muchas veces nos venga a traer una información con respecto al estudio de la Biblia. Si yo voy directamente a abrir esta revelación santa, porque la voluntad de Dios, dice su palabra, es agradable, buena y perfecta. Pero cuando yo estoy en sufrimiento, me cuesta comprenderlo como les costó a sus discípulos. Entonces, caemos en un punto muy crucial en la vida del cristiano, porque muchas veces nos cuesta entender cuál es el plan de Dios. El llamado de Dios es un sentido que cobra propósito en las cosas que nosotros estamos haciendo todos los días aquí en la tierra. Es nuestro testimonio, es una vida nueva en Cristo que nosotros debemos recordarla desde lo más pequeño hasta lo más grande. A veces vamos a pedirle a Dios una petición o una necesidad en lo cual lo estamos honrando. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos y le preguntamos al Señor qué quiere para nosotros. Si yo ya tomé mi decisión, ¿para qué le voy a preguntar a Dios en oración? Yo estoy decidiendo por mí misma. Entonces, el propósito de Dios para la vida de un seguidor de Cristo es un sentido de quietud, es un sentido de tranquilidad, es un sentido de gozo, inclusive a través del sufrimiento y de la espera, de las respuestas que ni tú ni yo tenemos para el momento presente. Así que viene esta pregunta muy reveladora y sobre todo que es una respuesta personal para cada uno. ¿Mis decisiones diarias están en armonía con su palabra? ¿Cómo puedo yo como cristiano obedecer a Dios si yo no lo conozco? Y es por eso que el conocimiento de su palabra es directo y revelado en la Biblia para nosotros. Cuando yo voy y leo, por ejemplo, el
el llamado que tuvo Abraham en ese momento para ir a sacrificar a su hijo por un llamado directo del Padre, me pregunto, ¿hasta qué punto estoy dispuesto yo a permanecer y a perseverar en el llamado que el Señor me ha hecho para honrarlo a Él en todo? Así que tenemos paz cuando experimentamos este sentido de quietud en nuestro espíritu. Y esa paz solo viene de Dios. No es don de nosotros para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Nos recordamos en el Salmo 48 lo que dice el salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El sentido de profundidad que cobra este significado va acompañado de sufrimiento, pero no estamos solos. Es algo muy alentador. Ir al estudio de la palabra, ir a conocerlo a Él, abrir esas hojas santas para que Él nos hable, no creo que hay algo que tenga comparación con esto. Es un llamado muy personal y muy importante cuando vamos a la comunión con Él. Así que todos los eventos por los cuales nosotros ya hemos pasado en este peregrinaje con Cristo, inclusive antes de ser hecho nueva vida por Él, lo que hemos pasado, lo que seguimos pasando y lo que pasaremos es parte de la voluntad de Dios. Algunos estudiosos teólogos lo llaman como una voluntad de Dios ya decretada o como una voluntad de Dios que Él mismo permite y que muchas veces nos cuesta entenderlo. En la carta de Pablo a los romanos, él nos expresa algo importante para recordar. Oh profundidad, las riquezas de Jehová, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, no podemos sondearlo. Se traduce en español. Cuán insondables son los juicios del Padre y cuán inescrutable, no podemos cuestionarlo. Son sus caminos, dice el apóstol Pablo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Lo hace con una pregunta en la que nuestra mente humana no tiene alcance. Qué privilegio es poder deleitarnos en su palabra para conocerlo a Él en profundidad. Así que el Señor nos ayude a ser oidores o diría yo lectores y al mismo tiempo hacedores, porque ese es el testimonio de Jesucristo que el Señor nos está llamando a vivir en esta tierra para prepararnos para la vida eterna. Bendiciones.